Hola, bienvenidos a este canal, Explorando la Fe y las Religiones, donde les voy a presentar una saga sobre las mujeres importantes de la historia en las religiones. En esta saga, vamos a analizar y entender el papel que han desempeñado estas mujeres en el desarrollo y la difusión de las distintas creencias y tradiciones religiosas. Vamos a basarnos en los textos históricos y los estudios más válidos entre todos, para ofrecerles una información rigurosa y veraz. ¿Sabían que hay mujeres que han sido santas, mártires, profetas, líderes, reformadoras, místicas, teólogas, escritoras y fundadoras de órdenes religiosas? ¿O que hay mujeres que han influido en el pensamiento y la práctica de religiones como el cristianismo, el judaísmo, el islam, el budismo, el hinduismo y otras? ¿O que hay mujeres que han defendido los derechos humanos, la paz, la justicia y la dignidad de todas las personas desde su fe y su compromiso? Pues sí, estas mujeres existen y son muchas. En esta saga, les voy a contar sus historias y sus legados, y cómo han contribuido a la riqueza y la diversidad de las expresiones religiosas. Así que no se pierdan esta saga, porque les va a sorprender y les va a inspirar. Y si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse al canal, darle like al video y activar la campanita de notificaciones. Ahora sí, vamos a empezar. Aquí está la historia de la reina Jezabel que he creado basándome en los resultados de la búsqueda web. Espero que te sirva como estudio y que respete las creencias de todos. Jezabel era una princesa fenicia, hija del rey Itobaal y de Sidón, que se casó con el rey Acab de Israel alrededor del año 900 a.C. Su matrimonio fue parte de una alianza política entre los dos reinos, pero también trajo consecuencias religiosas y culturales. Jezabel era una fiel seguidora de los dioses semíticos Baal, Asera y El, que eran adorados por los fenicios y otros pueblos vecinos. Estos dioses representaban las fuerzas de la naturaleza, la fertilidad y la guerra, y se les rendía culto mediante sacrificios, ritos y templos. Jezabel quiso imponer su religión en Israel, que era un pueblo monoteísta que adoraba a Yahweh, el Dios único y creador. Para ello, usó su influencia sobre el rey Acab, que se dejó seducir por ella y por sus dioses. Juntos construyeron un templo para Baal en Samaria, la capital de Israel, y permitieron que muchos sacerdotes y profetas de Baal y Asera ejercieran su ministerio en el reino. Jezabel no solo promovió el culto a sus dioses, sino que también persiguió y mató a muchos profetas y fieles de Yahweh, que se oponían a su idolatría. Entre ellos estaba el profeta Elías, que desafió a los profetas de Baal en el monte Carmelo, donde demostró el poder de Yahweh al hacer descender fuego del cielo sobre un altar mojado. Elías ordenó que se matara a los profetas de Baal, lo que enfureció a Jezabel, que juró vengarse de él. Elías tuvo que huir al desierto, donde recibió la protección y el consuelo de Yahweh. Otro episodio que muestra la maldad de Jezabel fue el caso de Nebot, un hombre justo que poseía una viña junto al palacio real. Acab quiso comprarle la viña, pero Nebot se negó a venderla porque era la herencia de sus padres. Jezabel entonces tramó una falsa acusación contra Nebot, diciendo que había blasfemado contra Dios y contra el rey. Nebot fue condenado a muerte por apedreamiento, y Acab tomó posesión de su viña. El profeta Elías se presentó ante Acab y le anunció el castigo divino por su crimen. Él moriría en el mismo lugar donde murió Nebot, y los perros lamerían su sangre, su descendencia sería exterminada, y Jezabel sería devorada por los perros en la muralla de Jezreel. Estas profecías se cumplieron años después, cuando Acab murió en una batalla contra los sirios. Su hijo Joram le sucedió en el trono, pero tuvo que enfrentarse a una rebelión encabezada por Jehú, un general del ejército que había sido ungido por el profeta Eliseo como el nuevo rey de Israel. Jehú mató a Joram y a Ocosías, el rey de Judá, que era sobrino de Jezabel. Luego se dirigió a Jezreel, donde estaba Jezabel.
Ella se pintó los ojos y se adornó la cabeza, y lo desafió desde una ventana. Jehú le ordenó a sus sirvientes que la arrojaran por la ventana, y así lo hicieron. Los caballos pisotearon su cuerpo, y los perros se comieron su carne, dejando solo su cráneo, sus pies y sus manos. La historia de Jezabel es una historia trágica, que muestra las consecuencias del pecado, la idolatría y la violencia. También es una historia que revela el poder y la justicia de Yahweh, que defendió a su pueblo y a sus profetas frente a la opresión y la apostasía. La figura de Jezabel ha pasado a la historia como un símbolo de maldad e inmoralidad, pero también como un ejemplo de lo que no se debe hacer cuando se tiene una posición de autoridad y de influencia. Más adelante detallaremos todo lo anterior para que estés bien informado y para que entiendas mejor este estudio. Este estudio forma parte de una saga de mujeres que fueron importantes en la historia de las religiones, y que nos pueden enseñar mucho sobre sus contextos históricos y culturales, así como sobre sus creencias, valores y desafíos. Algunas de estas mujeres son Sara, Rebeca, Raquel, Lea, Miriam, Débora, Ruth, Esther, María, Marta, María Magdalena, Priscila, Lidia, Jezabel, entre otras. Cada una de ellas tiene una historia única y fascinante que merece ser contada y analizada. Espero que disfrutes de esta saga y que aprendas mucho de estas mujeres extraordinarias. Reflexiones posibles sobre la historia de Jezabel que hemos creado. La historia de Jezabel nos muestra cómo la religión puede ser usada para fines políticos y personales, y cómo puede generar conflictos y violencia entre los pueblos. También nos muestra cómo Dios actúa en la historia para defender su causa y su pueblo, y cómo castiga a los que se oponen a él. La historia de Jezabel nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios y con los demás, y sobre el respeto y la tolerancia que debemos tener hacia las diferentes creencias y culturas. La historia de Jezabel nos revela el papel de la mujer en el antiguo Oriente Medio, y cómo algunas mujeres lograron tener una gran influencia y poder en sus sociedades. También nos revela las dificultades y los peligros que enfrentaban las mujeres que se atrevían a desafiar el orden establecido y a imponer su voluntad. La historia de Jezabel nos desafía a pensar sobre el rol de la mujer en la actualidad, y sobre las luchas y los logros que han tenido las mujeres a lo largo de la historia. La historia de Jezabel nos enseña cómo el pecado puede corromper el corazón humano y llevarlo a cometer atrocidades contra Dios y contra el prójimo. También nos enseña cómo la gracia de Dios puede transformar el corazón humano y llevarlo a arrepentirse y a reconciliarse con Dios y con el prójimo. La historia de Jezabel nos llama a examinar nuestra propia vida y a buscar el perdón y la conversión que Dios nos ofrece. Seguiremos con el análisis de los inicios y el origen de Jezabel, para entender mejor su contexto histórico y cultural, y cómo se formó su personalidad y su carácter. Veremos cómo era la vida en Fenicia, su país natal, y cómo era la relación entre Fenicia e Israel, su país adoptivo. También veremos cómo era el culto a Baal, a Sera y El, los dioses que Jezabel adoraba, y cómo se diferenciaba del culto a Yahweh, el Dios de Israel. Espero que te interese este análisis y que sigas aprendiendo conmigo. Los orígenes e inicios de Jezabel se remontan a la antigua Fenicia, una región que abarcaba el actual Líbano y parte de Siria. Jezabel era una princesa fenicia, hija del rey Itobaal y de Sidón, que gobernó entre el 887 y el 856 a.C. Su nombre en hebreo era Isabel o Isabel, que significa no exaltada o sin castidad. Su nombre también se relaciona con el de Isabel, que significa Dios es mi juramento o Dios es mi abundancia. Jezabel creció en un ambiente politeísta, donde se adoraba a los dioses semíticos Baal, Asera y El, entre otros. Estos dioses representaban las fuerzas de la naturaleza, la fertilidad y la guerra, y se les rendía culto mediante sacrificios, ritos y templos. Jezabel era una sacerdotisa de Astarte, la diosa del amor, la belleza y la sexualidad,
que se identificaba con Istar en Babilonia y con Acera en Canaán. Jezabel se casó con el rey Acab de Israel alrededor del año 900 a.C., como parte de una alianza política entre los dos reinos. Su matrimonio tuvo consecuencias religiosas y culturales, ya que Jezabel quiso imponer su religión en Israel, que era un pueblo monoteísta que adoraba a Yahweh, el Dios único y creador. Para ello, usó su influencia sobre el rey Acab, que se dejó seducir por ella y por sus dioses. Juntos construyeron un templo para Baal en Samaria, la capital de Israel, y permitieron que muchos sacerdotes y profetas de Baal y Acera ejercieran su ministerio en el reino. Jezabel no solo promovió el culto a sus dioses, sino que también persiguió y mató a muchos profetas y fieles de Yahweh, que se oponían a su idolatría. Entre ellos estaba el profeta Elías, que desafió a los profetas de Baal en el monte Carmelo, donde demostró el poder de Yahweh al hacer descender fuego del cielo sobre un altar mojado. Elías ordenó que se matara a los profetas de Baal, lo que enfureció a Jezabel, que juró vengarse de él. Elías tuvo que huir al desierto, donde recibió la protección y el consuelo de Yahweh. Otro episodio que muestra la maldad de Jezabel fue el caso de Nebot, un hombre justo que poseía una viña junto al palacio real. Acab quiso comprarle la viña, pero Nebot se negó a venderla porque era la herencia de sus padres. Jezabel entonces tramó una falsa acusación contra Nebot, diciendo que había blasfemado contra Dios y contra el rey. Nebot fue condenado a muerte por apedreamiento, y Acab tomó posesión de su viña. El profeta Elías se presentó ante Acab y le anunció el castigo divino por su crimen. Él moriría en el mismo lugar donde murió Nebot, y los perros lamerían su sangre, su descendencia sería exterminada, y Jezabel sería devorada por los perros en la muralla de Jezreel. Estas profecías se cumplieron años después, cuando Acab murió en una batalla contra los sirios. Su hijo Joram le sucedió en el trono, pero tuvo que enfrentarse a una rebelión encabezada por Jehú, un general del ejército que había sido ungido por el profeta Eliseo como el nuevo rey de Israel. Jehú mató a Joram y a Ocosías, el rey de Judá, que era sobrino de Jezabel. Luego se dirigió a Jezreel, donde estaba Jezabel. Ella se pintó los ojos y se adornó la cabeza, y lo desafió desde una ventana. Jehú le ordenó a sus sirvientes que la arrojaran por la ventana, y así lo hicieron. Los caballos pisotearon su cuerpo, y los perros se comieron su carne, dejando solo su cráneo, sus pies y sus manos. La historia de Jezabel es una historia trágica, que muestra las consecuencias del pecado, la idolatría y la violencia. También es una historia que revela el poder y la justicia de Yahweh, que defendió a su pueblo y a sus profetas frente a la opresión y la apostasía. La figura de Jezabel ha pasado a la historia como un símbolo de maldad e inmoralidad, pero también como un ejemplo de lo que no se debe hacer cuando se tiene una posición de autoridad y de influencia. Reflexión sobre los orígenes y inicios de Jezabel es la siguiente. Los orígenes y inicios de Jezabel nos muestran cómo el entorno en el que crecemos puede influir en nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar. Jezabel fue educada en una cultura y una religión muy diferentes a las de Israel, y eso marcó su personalidad y su carácter. Ella no entendió ni respetó la fe de su esposo y de su pueblo, sino que quiso imponer la suya, sin importarle las consecuencias. Ella no supo adaptarse ni dialogar, sino que se cerró en su orgullo y en su fanatismo. Ella no buscó el bien común, sino su propio beneficio y poder. Los orígenes e inicios de Jezabel nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la tolerancia, el respeto y la convivencia entre las diferentes culturas y religiones que existen en el mundo. También nos invitan a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos de elegir bien nuestras creencias y nuestros valores, y de actuar conforme a ellos. No podemos dejarnos llevar por la ignorancia, el prejuicio o la violencia, sino que debemos buscar la verdad, la justicia y la paz. Jezabel promovió el culto a sus dioses de las siguientes maneras.
construyó un templo para Baal en Samaria, la capital de Israel, y permitió que muchos sacerdotes y profetas de Baal y Asera ejercieran su ministerio en el reino. Mató a los adoradores de Yahweh, el Dios de Israel, y persiguió a los profetas que se oponían a su idolatría. Realizó rituales que implicaban aberraciones sexuales y abominaciones, que impulsaban la adoración a Baal y Astarte, dioses de la fertilidad, el amor y la guerra. Influyó sobre el rey Acab, su esposo, para que se dejara seducir por ella y por sus dioses, y se alejara del culto monoteísta a Yahweh. Jezabel fue una reina que usó su poder y su astucia para imponer su religión en Israel, sin respetar la fe y la cultura del pueblo al que gobernaba. Su actitud provocó la ira de Yahweh, que envió a sus profetas para confrontarla y anunciarle su castigo. Jezabel se convirtió en una enemiga de Dios y de su pueblo, y terminó siendo arrojada por una ventana y devorada por los perros. Su historia es una advertencia sobre las consecuencias de la idolatría, la arrogancia y la violencia. Esta parte nos muestra cómo Jezabel promovió el culto a sus dioses en Israel, y cómo eso generó un conflicto con Yahweh, el Dios de Israel, y con sus profetas. Jezabel no solo construyó un templo para Baal y permitió que sus sacerdotes y profetas actuaran en el reino, sino que también mató a los adoradores de Yahweh y persiguió a los profetas que se oponían a su idolatría. Jezabel realizó rituales que implicaban aberraciones sexuales y abominaciones, que impulsaban la adoración a Baal y Astarte, dioses de la fertilidad, el amor y la guerra. Jezabel influyó sobre el rey Acab, su esposo, para que se dejara seducir por ella y por sus dioses, y se alejara del culto monoteísta a Yahweh. Esta parte nos enseña cómo la religión puede ser usada para fines políticos y personales, y cómo puede generar conflictos y violencia entre los pueblos. También nos enseña cómo Dios actúa en la historia para defender su causa y su pueblo, y cómo castiga a los que se oponen a él. Esta parte nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios y con los demás, y sobre el respeto y la tolerancia que debemos tener hacia las diferentes creencias y culturas. Vamos a profundizar en el estudio de la historia de Jezabel y de su contexto histórico y religioso. Te invito a que consultes los libros históricos y los versículos de la Biblia que narran los hechos que hemos analizado. También te propongo una serie de 10 preguntas y sus respuestas, para que repases lo que hemos aprendido y compruebes tu comprensión. Espero que te sea útil y que disfrutes de este ejercicio. Aquí están las preguntas y las respuestas. 1. ¿Qué rey de Israel se casó con Jezabel, la princesa fenicia, como parte de una alianza política? Acab. 2. ¿Qué dioses semíticos adoraba Jezabel, y qué representaban? Baal, Asera y El, que representaban las fuerzas de la naturaleza, la fertilidad y la guerra. 3. ¿Qué templo construyó Jezabel en Samaria, la capital de Israel, para promover el culto a sus dioses? Un templo para Baal. 4. ¿Qué profeta de Yahweh desafió a los profetas de Baal en el monte Carmelo, y demostró el poder de Yahweh al hacer descender fuego del cielo sobre un altar mojado? Elías. 5. ¿Qué hombre justo fue asesinado por orden de Jezabel, para quitarle su viña al rey Acab? Nebot. 6. ¿Qué profecía le anunció el profeta Elías al rey Acab por su crimen contra Nebot? Que él moriría en el mismo lugar donde murió Nebot, y que los perros lamerían su sangre, que su descendencia sería exterminada, y que Jezabel sería devorada por los perros en la muralla de Jezreel. 7. ¿Cómo murió el rey Acab, según la profecía de Elías? En una batalla contra los sirios, en Ramot de Galaad, una ciudad que pertenecía a la tribu de Gad, a la que también pertenecía Nebot. Su cuerpo fue llevado a Samaria, donde los perros lamieron su sangre en el estanque. 8. ¿Qué general del ejército fue ungido por el profeta Eliseo como el nuevo rey de Israel, y mató a toda la descendencia de Acab y a Jezabel? Jehú. 9. ¿Cómo murió Jezabel,
según la profecía de Elías? Fue arrojada por una ventana por sus siervos, cuando Jehú llegó a Jezreel. Los caballos pisotearon su cuerpo, y los perros se comieron su carne, dejando solo su cráneo, sus pies y sus manos. 10. ¿Qué lección nos enseña la historia de Jezabel sobre las consecuencias del pecado, la idolatría y la violencia? Que Dios ve y conoce todo lo que hacemos, y que no deja impune el mal que hacemos. Que Dios actúa en la historia para defender su causa y su pueblo, y para castigar a los que se oponen a él. Que Dios muestra su poder y su justicia, y también su santidad y su misericordia. 1 Reyes 16:29, 2 Reyes 10:36. 2 Crónicas 22:1 a 23:21. El caso de Nebot es un ejemplo de la maldad de Jezabel, que muestra su falta de respeto por la ley, la justicia y la vida humana. Jezabel se aprovechó del deseo de su esposo Acab por la viña de Nebot, que era una herencia familiar que no podía venderse según la tradición israelita. Jezabel ideó un plan para acusar falsamente a Nebot de blasfemia y traición, y lo hizo ejecutar por apedreamiento. Así, le quitó la viña a Nebot y se la entregó a Acab, sin importarle el sufrimiento de Nebot y de su familia. Jezabel demostró con este acto su desprecio por el Dios de Israel, Yahweh, y por sus mandamientos. Ella violó el 5.º mandamiento, que prohíbe matar, el 8.º mandamiento, que prohíbe robar, el 9.º mandamiento, que prohíbe dar falso testimonio, y el 10.º mandamiento, que prohíbe codiciar la casa o la posesión del prójimo. Ella también violó el principio de la justicia social, que establece que la tierra es una donación de Dios al pueblo, y que debe ser preservada como una herencia para las generaciones futuras. Ella no respetó el derecho de Nebot a conservar su tierra, ni el deber de Acab a gobernar con equidad y misericordia. Jezabel reveló con este hecho su ambición, su crueldad y su tiranía. Ella no se conformó con el poder y la riqueza que tenía como reina, sino que quiso tener más a costa de los demás. Ella no tuvo compasión ni piedad por Nebot, ni por los inocentes que fueron asesinados junto con él. Ella no reconoció ningún límite ni autoridad superior a la suya, sino que se creyó dueña de todo y de todos. Ella manipuló a su esposo Acab, a los ancianos de la ciudad y a los falsos testigos para lograr su objetivo. Ella desafió a Dios y a sus profetas, y se burló de su justicia. El caso de Nebot es una lección sobre las consecuencias de la maldad de Jezabel, que no quedó impune. Dios envió al profeta Elías para anunciarle a Acab el castigo divino por su crimen. Él moriría en el mismo lugar donde murió Nebot, y los perros lamerían su sangre, su descendencia sería exterminada, y Jezabel sería devorada por los perros en la muralla de Jezreel. Estas profecías se cumplieron años después, cuando Jehú, un general del ejército ungido por Dios como el nuevo rey de Israel, mató a Acab, a Jezabel y a toda su familia. Dios mostró así su poder y su justicia, y defendió la causa de los oprimidos y los fieles. Una posible reflexión sobre la maldad de Jezabel en el caso de Nebot es la siguiente. La maldad de Jezabel en el caso de Nebot nos muestra cómo el egoísmo, la codicia y la envidia pueden cegar el corazón humano y llevarlo a cometer injusticias y atrocidades contra el prójimo. Jezabel no tuvo ningún escrúpulo ni remordimiento en quitarle la vida y la propiedad a Nebot, que era un hombre justo y fiel a Dios. Jezabel no respetó la ley de Dios ni la ley humana, sino que usó su poder y su astucia para manipular y engañar a los demás. Jezabel no buscó el bien común, sino su propio beneficio y placer. La maldad de Jezabel en el caso de Nebot nos enseña cómo Dios ve y conoce todo lo que hacemos, y cómo no deja impune el mal que hacemos. Dios envió a su profeta Elías para denunciar el pecado de Jezabel y de Acab, y para anunciarles el castigo que les esperaba. Dios hizo justicia por Nebot y por su familia, y castigó a Jezabel y a Acab con una muerte violenta y humillante. Dios mostró así su santidad y su misericordia,
y protegió a su pueblo y a su tierra. La maldad de Jezabel en el caso de Nebot nos invita a reflexionar sobre nuestra propia conducta y sobre las consecuencias de nuestras acciones. Nos invita a examinar nuestro corazón y a purificarlo de todo lo que nos aleja de Dios y de los demás. Nos invita a arrepentirnos de nuestros pecados y a pedir perdón a Dios y al prójimo. Nos invita a practicar la justicia, la generosidad y la solidaridad con los más necesitados. Nos invita a seguir el ejemplo de Nebot, que fue fiel a Dios hasta el final. Según los resultados de la búsqueda, las profecías que se cumplieron años después de la muerte de Acab en una batalla contra los sirios fueron las siguientes. La profecía de que Acab moriría en el mismo lugar donde murió Nebot, y que los perros lamerían su sangre. Esta profecía la pronunció el profeta Elías en 1 Reyes 21-19. Después de que Acab tomara la viña de Nebot por medio de una falsa acusación. La profecía se cumplió en 1 Reyes 22, 37-38, cuando Acab murió en Ramot de Galaad, una ciudad que pertenecía a la tribu de Gad, a la que también pertenecía Nebot. Su cuerpo fue llevado a Samaria, donde los perros lamieron su sangre en el estanque, según la palabra de Jehová. La profecía de que la descendencia de Acab sería exterminada. Esta profecía la pronunció el profeta Elías en 1 Reyes 21, 21-22, como parte del castigo divino por el pecado de Acab y Jezabel. La profecía se cumplió en 2 Reyes 9, 7-10 y 2 Reyes 10, 1-17, cuando Jehú, un general del ejército ungido por Dios como el nuevo rey de Israel, mató a Joram, el hijo y sucesor de Acab, y a Ocosías, el rey de Judá y sobrino de Acab. Luego mandó matar a todos los hijos y parientes de Acab que quedaban en Samaria y en Jezreel, sin dejar ninguno con vida. La profecía de que Jezabel sería devorada por los perros en la muralla de Jezreel. Esta profecía la pronunció el profeta Elías en 1 Reyes 21-23, como parte del castigo divino por el pecado de Jezabel y Acab. La profecía se cumplió en 2 Reyes 9, 30-37, cuando Jehú llegó a Jezreel, donde estaba Jezabel. Ella se pintó los ojos y se adornó la cabeza, y lo desafió desde una ventana. Jehú le ordenó a sus siervos que la arrojaran por la ventana, y así lo hicieron. Los caballos pisotearon su cuerpo, y los perros se comieron su carne, dejando solo su cráneo, sus pies y sus manos. Estas profecías muestran el poder y la justicia de Dios, que defendió a su pueblo y a sus profetas frente a la opresión y la apostasía de Acab y Jezabel. También muestran el cumplimiento de la palabra de Dios, que no vuelve vacía sino que hace lo que Él quiere. Isaías 55 horas y 11 minutos. Una posible reflexión sobre esta parte es la siguiente. Esta parte nos muestra cómo se cumplieron las profecías que Dios había anunciado por medio de su profeta Elías, sobre el destino de Acab, Jezabel y su descendencia. Estas profecías se cumplieron años después de la muerte de Acab en una batalla contra los sirios, cuando Jehú, un general del ejército ungido por Dios como el nuevo rey de Israel, mató a todos los que pertenecían a la casa de Acab y a Jezabel, y los entregó a los perros y a las aves. Estas profecías muestran el poder y la justicia de Dios, que defendió a su pueblo y a sus profetas frente a la opresión y la apostasía de Acab y Jezabel. También muestran el cumplimiento de la palabra de Dios, que no vuelve vacía sino que hace lo que Él quiere. Esta parte nos enseña que Dios ve y conoce todo lo que hacemos, y que no deja impune el mal que hacemos. Dios envió a su profeta Elías para denunciar el pecado de Acab y Jezabel, y para anunciarles el castigo que les esperaba. Dios hizo justicia por Nebot y por su familia, y por todos los que sufrieron por la maldad de Acab y Jezabel. Dios mostró así su santidad y su misericordia, y protegió a su pueblo y a su tierra. Esta parte nos invita a reflexionar sobre nuestra propia conducta y sobre las consecuencias de nuestras acciones. Nos invita a examinar nuestro corazón y a purificarlo de todo lo que nos aleja de Dios y de los demás.
Nos invita a arrepentirnos de nuestros pecados y a pedir perdón a Dios y al prójimo. Nos invita a practicar la justicia, la generosidad y la solidaridad con los más necesitados. Nos invita a seguir el ejemplo de Elías, que fue fiel a Dios hasta el final. Aquí hay otra serie de 10 preguntas y sus respuestas, sobre la otra mitad de la historia de Jezabel y de su contexto histórico y religioso. Te invito a que consultes los libros históricos y los versículos de la Biblia que narran los hechos que hemos analizado. También te propongo que intentes responder las preguntas por tu cuenta, antes de ver las respuestas. Espero que te sea útil y que disfrutes de este ejercicio. Aquí están las preguntas y las respuestas. 1. ¿Qué rey de Judá se casó con Atalía, la hija de Acab y Jezabel, como parte de una alianza política entre los dos reinos? Joram. 2. ¿Qué dios de Israel adoraba Joram, el hijo y sucesor de Acab, y qué hizo para complacer a su esposa Jezabel? Yahweh, pero también erigió un altar para Baal en la casa de Baal que había construido su padre Acab. 3. ¿Qué profeta de Yahweh ungió a Jehú, un general del ejército, como el nuevo rey de Israel, y le ordenó que exterminara a toda la casa de Acab y a Jezabel? Eliseo. 4. ¿Cómo murió Ocosías, el rey de Judá y sobrino de Jezabel, según el plan de Jehú? Fue herido por Jehú cuando intentaba huir con su carro, y murió en Megiddo. 5. ¿Qué hizo Atalía, la hija de Jezabel, cuando se enteró de la muerte de su hijo Ocosías? Mató a toda la descendencia real de Judá, excepto a Joás, que fue escondido por su tía Josaba en el templo. 6. ¿Qué profecía le anunció Jehú a Jezabel cuando llegó a Jezreel, donde ella estaba? Que ningún hombre enterraría su cuerpo, sino que sería como estiércol sobre la faz del campo. 7. ¿Qué hizo Jehú después de matar a Jezabel y a toda la casa de Acab en Israel? Destruyó el templo de Baal en Samaria, y mató a todos los adoradores y sacerdotes de Baal. 8. ¿Qué sacerdote de Yahweh hizo una alianza con los capitanes del ejército y con el pueblo para proclamar a Joás como el nuevo rey de Judá, y para matar a Atalía? Joiada. 9. ¿Cómo murió Atalía, la hija de Jezabel, según el plan de Joiada? Fue llevada fuera del templo, donde gritó traición, traición, y fue muerta a espada junto al palacio real. 10. ¿Qué lección nos enseña la historia de Atalía y sus hijos sobre las consecuencias del pecado, la idolatría y la violencia? Que Dios ve y conoce todo lo que hacemos, y que no deja impune el mal que hacemos. Que Dios actúa en la historia para defender su causa y su pueblo, y para castigar a los que se oponen a él. Que Dios muestra su poder y su justicia, y también su santidad y su misericordia. 2 Reyes 8:16 a 11:21. 2 Crónicas 21:1 a 23:21.